Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentraremos en un misterio que ha rondado el desierto chileno durante años. Las gárgolas de Chile. Exacto, las gárgolas de Chile. Abordaremos testimonios de encuentros con estas criaturas, analizando las posibles explicaciones desde las más racionales hasta las que se adentran en lo desconocido. Efectivamente, nuestro análisis se centrará en la Pampa del Tamarugal, un extenso desierto al norte de Chile. Imaginen un escenario árido, casi lunar, atravesado por la solitaria carretera panamericana. Un lugar solitario. Sí, un lugar solitario. Es en este ambiente propicio para la especulación donde se sitúan los eventos que investigaremos. Empecemos por comprender el contexto de estos sucesos. Comencemos con el primer encuentro documentado, el de la familia Abed de la Torre, en julio de 2004. Carlos Abed de la Torre, suboficial del ejército, viajaba con su familia desde Pozo Almonte hacia Arica, un trayecto que en principio parecía rutinario. Sin embargo, a 2 horas de iniciar el viaje, Carmen, la hija mayor, observó a través de la ventana trasera. ¿A través de la ventana trasera? Sí, a través de la ventana trasera, 2 criaturas voladoras que seguían a la camioneta. Su descripción, pájaros grandes con cabezas de perro y alas en la espalda, evocó la imagen de las gárgolas. Qué interesante. El temor se apoderó de la familia al ver cómo las criaturas con aparente facilidad igualaban la velocidad del vehículo. Incluso en un momento dado, 2 seres similares se posicionaron delante de la camioneta, obligando a Carlos a realizar una maniobra evasiva. La experiencia dejó a la familia Abed de la Torre profundamente impactada. Optaron por guardar silencio temiendo el ridículo y las posibles repercusiones en la carrera militar de Carlos. Claro. No obstante, su testimonio sentó las bases para la construcción del misterio de las gárgolas de Chile. Intrigante, ¿verdad? Pero este no fue un caso aislado. 2 semanas antes, Darío Riquelme, también suboficial del ejército, junto a Hernán Cuevas y sus respectivas familias tuvieron un encuentro similar en la misma zona. En la noche del 1 de julio, mientras conducían cerca de las presencias tutelares, un conjunto de esculturas antropomorfas que marcan el paisaje desértico se toparon con 2 seres en medio de la carretera. Riquelme describió a la primera criatura como una tremenda bestia, con aspecto de dinosaurio de 2 patas y musculatura prominente. Interesante. La segunda criatura de menor tamaño fue observada con mayor detalle por todos los ocupantes del vehículo. Coincidieron en su color grisáceo, la ausencia de pelo y su altura estimada en 2 metros. Tras un momento de desconcierto, las criaturas emitieron un chillido perturbador y desaparecieron en la oscuridad del desierto. La similitud en las descripciones, la ubicación y la proximidad temporal de ambos avistamientos despertaron la curiosidad de la prensa y el público en general. Y con la atención mediática surgieron las primeras explicaciones, algunas más plausibles que otras. La prensa chilena, buscando una explicación racional, sugirió que se trataba de avestruces. Sin embargo, esta teoría presenta inconsistencias. Avestruces. Avestruces. Las avestruces no vuelan, un detalle crucial en los testimonios, y no se reportó la desaparición de ninguna en la zona. Exacto. La falta de evidencia para la teoría de las avestruces nos obliga a considerar otras posibilidades, algunas más extraordinarias. ¿Podrían ser estos seres producto de una identificación errónea de animales conocidos? ¿O quizás estamos ante una especie desconocida para la ciencia? Analicemos las diferentes teorías que se han propuesto, considerando las evidencias del entorno y el amplio espectro del reino animal. Una posibilidad que se ha considerado es la del Vampirum spectrum, también conocido como vampiro espectral. El vampiro espectral. Ajá, es el murciélago más grande de América, El más grande. con una envergadura de hasta 1 metro. Su tamaño y hábitos nocturnos podrían, en condiciones de poca luz, llevar a una identificación errónea. Es cierto que el tamaño del vampiro espectral podría coincidir con las descripciones. Sin embargo, algunos testigos mencionan patas de canguro, una característica que no se encuentra en la anatomía de este murciélago. Además, el hábitat natural del Vampirum spectrum son las selvas tropicales, no los desiertos áridos como la Pampa del Tamarugal. Aunque se han documentado casos de estos murciélagos fuera de su hábitat usual, la presencia de una colonia estable en un ambiente tan hostil parece improbable. Descartado el vampiro espectral, surge otra hipótesis. El chupacabra. El chupacabras, una criatura legendaria del folclore latinoamericano. Algunos detalles, como la apariencia canina y las patas traseras robustas, coinciden con ciertas descripciones del chupacabras. Si bien la influencia del folclore en la percepción de eventos inusuales es un factor a considerar, no hay evidencia científica que respalde la existencia del chupacabras. La mayoría de los casos atribuidos a esta criatura se han explicado como ataques de animales conocidos distorsionados por el miedo o la falta de información. Entonces, si descartamos tanto al vampiro espectral como el chupacabras, nos queda la pregunta: ¿podría tratarse de una especie aún desconocida?
La vastedad y la diversidad de los ecosistemas terrestres nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir. La Pampa del Tamarugal, con su aislamiento geográfico y sus condiciones extremas, podría ser un lugar propicio para la evolución de una especie única. Un animal adaptado a la escasez de recursos, con características que le permitan el camuflaje en un paisaje desolado, podría pasar desapercibido durante mucho tiempo. Hasta ahora nos hemos centrado en los avistamientos de 2004. Sin embargo, existe un testimonio posterior en 2010 que aporta nuevos elementos al enigma. Un guardia de seguridad del parque industrial Sofri, cerca de Iquique, reportó un encuentro con una criatura similar a una gárgola. En este caso, la criatura fue vista posada sobre una máquina retroexcavadora. Fue una máquina retroexcavadora. El guardia describió un ser de gran tamaño con apariencia de murciélago, pero de dimensiones descomunales. A diferencia de los testimonios anteriores, no se menciona la forma canina de la cabeza. El guardia aterrorizado llamó a la policía. Al llegar al lugar, los agentes también escucharon el chillido de la criatura, aunque no lograron verla. A pesar de lo extraordinario del relato, las autoridades tomaron en serio el testimonio del guardia, reconociendo su credibilidad. Tenemos entonces 3 avistamientos en un periodo de 6 años. Las descripciones coinciden en la presencia de una criatura voladora de gran tamaño, pero difieren en detalles específicos. Podríamos estar hablando de 3 criaturas distintas o de una sola especie con características variables. La posibilidad de 3 especies diferentes no se puede descartar. Sin embargo, la concentración de los avistamientos en una zona geográfica específica nos inclina a pensar que podría tratarse de una sola especie con una gran variabilidad morfológica. La Pampa del Tamarugal, con su historia geológica y su aislamiento, podría haber propiciado la evolución de una especie única con adaptaciones específicas a las condiciones del desierto. Quizás las gárgolas de Chile sean solo la punta del iceberg, un indicio de una biodiversidad aún inexplorada. Dejando de lado las explicaciones biológicas, la Pampa del Tamarugal, con su paisaje desolado y su historia ancestral, es un lugar cargado de mitos y leyendas. Las presencias tutelares y esculturas antropomorfas ubicadas cerca de la zona de los avistamientos nos invitan a reflexionar sobre la influencia de lo cultural en la percepción de lo inexplicable. Estas esculturas, creadas por el artista chileno Mario Irarrázaval, representan figuras humanas estilizadas que se alzan imponentes en la vastedad del desierto. ¿Imponentes? Su presencia, sumada a la carga simbólica que representan, podría influir en la imaginación de quienes transitan por la zona, especialmente en la noche. La oscuridad y el silencio del desierto pueden amplificar las sensaciones y en ocasiones la mente humana busca patrones y explicaciones recurriendo a imágenes y símbolos que forman parte de su bagaje cultural. Las gárgolas, figuras presentes en la arquitectura gótica europea, representan seres híbridos a menudo grotescos que se asocian a la protección de los edificios sagrados. Su presencia en el imaginario occidental podría haber influido en la interpretación de los avistamientos en Chile, dotándolos de una dimensión simbólica que va más allá de lo puramente zoológico. Es cierto, la cultura popular a través del cine, la literatura y otras expresiones artísticas ha contribuido a la construcción de un imaginario colectivo donde las gárgolas se asocian a lo misterioso, a lo sobrenatural e incluso a lo demoníaco. Entonces, podríamos estar ante un caso donde la realidad se fusiona con la ficción, creando un enigma que desafía las categorías tradicionales de lo científico y lo cultural. Esa es la esencia de los grandes misterios. La búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar nuestros propios límites del conocimiento, a explorar nuevas perspectivas y a aceptar que en ocasiones la realidad supera la ficción. Las gárgolas de Chile, a pesar de la falta de evidencias concluyentes, nos invitan a mantener la mente abierta, a explorar diversas posibilidades y a reconocer la importancia de lo simbólico en la construcción de la realidad. En definitiva, este enigma nos recuerda que el mundo natural, así como el universo cultural, aún guardan secretos por descubrir. La búsqueda de respuestas más allá de las certezas absolutas es un viaje apasionante que nos enriquece como seres humanos. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el misterio de las gárgolas de Chile. Esperamos haberles brindado un panorama completo de este enigma, desde los testimonios de los avistamientos, pasando por las diversas explicaciones que se han planteado, sin olvidar la importancia del contexto cultural en la percepción de lo inexplicable. Los invitamos a seguir explorando, a formular sus propias hipótesis y a compartir sus reflexiones sobre este caso que sin duda seguirá alimentando la imaginación y la curiosidad durante mucho tiempo. Quizás en el futuro nuevas investigaciones arrojen luz sobre este misterio y nos acerquen a la verdadera naturaleza de las gárgolas de Chile.